Aleluya. Bueno, vamos a compartir la palabra. Amén. Sí, estamos hablando del tiempo de crisis que el mundo está viviendo a través de los problemas que surgen, ¿no? Vemos mucha violencia en las calles, vemos a veces violencia en la familia, situaciones y problemas, ¿no?, que están pasando aún hermanos, no solamente los que no creen la están pasando mal, los que no tienen a Cristo en su corazón están pasando días difíciles. ¿Por qué? Porque se han desatado espíritus de muerte que vinieron con esta pandemia, que vinieron con todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con los contagios, con mucha pobreza, mucha ruina sobre las casas, sobre las vidas. Aquellos que confiaban en su economía, hoy todo cambió. En negocios que antes paseábamos por calles céntricas y hoy han cerrado, y realmente a veces es complicado, es difícil entender lo que está pasando. Job es un personaje que aparece en la Biblia y dice que fue probado, así como hoy muchos hermanos, muchas hermanas están siendo probadas, su fe está siendo probada. ¿Por qué? Porque han pasado pérdidas familiares, están pasando pruebas con sus hijos, con seres queridos, las situaciones de droga complican los problemas familiares, se agravan, los problemas económicos también. Y dice que Job fue atacado en diferentes áreas de su vida. Cuenta la Biblia, la historia de Job, no lo vamos a citar, pero es una referencia de que él fue atacado. Lo primero que el enemigo atacó fueron sus bueyes, sus asnas, atacó su economía. El primer ataque que el enemigo hizo sobre Job atacó su economía. Y uno dice, ¿por qué empezó con lo económico? ¿Por qué? Porque él ofrecía sacrificios a Dios, él ofrecía su ofrenda, él ofrecía su adoración a Dios a través del sacrificio, de sacrificar sus animales. Y el enemigo no quiere que nosotros entremos en pacto con Dios. Esa era la forma de Job y de la gente antigua de entrar en pacto con Dios, haciendo ofrenda, haciendo pacto, haciendo sacrificios de animales. Y el enemigo no quiere en este tiempo que entremos en pacto con Dios. Lo mismo luego ataca a sus hijos, su situación familiar, murieron sus hijos. Cuenta la Biblia que también se enfermó, su cuerpo se enfermó con una sarna que tenía y pasó momentos difíciles, como muchos que hoy están escuchando y viendo este programa. Quizás estés pasando momentos difíciles y digas, yo soy un Job también, porque busco a Dios, leo la palabra, me congrego, pero estoy pasando pruebas. Y a veces uno no puede entender y de repente uno a veces dice, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Son ataques que el enemigo hace. Atacó su cuerpo para que no pueda servir a Dios, para que no pueda cumplir el propósito que Dios tenía con él. Y muchas veces la gente del mundo, o aún hermanos, cuando estamos pasando situaciones de prueba, empiezan a hablar y decir, ¿qué pasa con esta persona? Y muchos tienen esa creencia, que si uno se enferma es porque está en pecado, porque hay pecado, porque está haciendo las cosas mal. Y el que no tiene problemas de salud no entiende al que está enfermo. El que no pasó una situación de contagio, de COVID, de estar en una terapia intensiva, de estar en un hospital, no puede entender aquel que quizás está pasando situaciones complicadas. Aquel que no tuvo problemas económicos o no los tiene, no puede entender a aquella persona que se quedó sin trabajo, que está en una situación de ruina, que no tiene los medios para salir adelante. Uno dice, bueno, está maldecido, cayó en maldición. Y a veces son situaciones de prueba. Aquellos que no tienen problema con la adicción, con las drogas, juzgan a los que tienen problemas con la adicción. Dicen, ¿cómo no deja las drogas? ¿Cómo no sale? No entienden la atadura espiritual que muchos tienen, que quieren salir, que ponen todo de sí para salir de esa adicción, pero no encuentran la fuerza, no encuentran la salida para poder salir. La gente a veces juzga o prejuzga.
aquel que no tuvo problemas en lo sentimental, aquel que no tuvo problema de un divorcio, dice, bueno, yo estoy hace años con mi misma esposa, nunca cambié, pero nosotros, por ejemplo, nos toca ver familias ensambladas. Las situaciones con las drogas, con la adicción, traen divorcios, evidentemente, porque no se puede sostener muchas veces una relación con un adicto, ¿no? que trae ruina económica, que trae violencia, que trae un montón de situaciones que terminan perdiendo todo. Y hoy nosotros tenemos que hablar con muchos hermanos, hermanas que han hecho nuevas parejas, nuevos hogares, con hijos de diferentes matrimonios, y nos encontramos con esas situaciones de familias ensambladas. Y son todas situaciones que uno dice, la maldición es un divorcio, obviamente, la enfermedad también es una maldición, la adicción es una maldición, la ruina económica también es una maldición, pero cuando uno no lo pasa, juzga y prejuzga. Pero Jesús no hizo así, Jesús no juzgó. Dice en una situación del Evangelio que él pasaba con sus discípulos y había un ciego que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y dice que Jesús le dijo, esto no es solamente es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que hay un poder de manifestación de la obra de Dios. No dijo, no, él pecó o su familia pecó. Él dijo, hay una situación complicada, hay un problema, hay una crisis, pero es para que la gloria de Dios se manifieste, para que Dios haga un milagro. Y dice que Jesús lo sanó. Y hoy Dios está recorriendo los hogares, las casas, las familias, se está entrando a través de esta palabra y te está diciendo ese problema que estás atravesando, esa situación difícil, no es solamente para que otros te juzguen o hablen de vos, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ese problema. Isaías 61 y nos habla del Mesías que iba a venir y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús vino a hacer esa obra de redención. Él es el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Mesías, el ungido de Dios. Dice que en la antigüedad se ungían a los sacerdotes, a los reyes, se ungía el tabernáculo, se ungía el altar, se ungía la fuente, se ungían los hijos de los sacerdotes también, con un propósito, con una misión. Él fue ungido por Dios para traer buenas nuevas. El Evangelio es buena nueva, el Evangelio es buena noticia. Él es el que viene a traer libertad a los cautivos. Él es el que viene a traer apertura de la cárcel a los que están presos. Él es el que viene a sanar a los quebrantados de corazón. Así que tenemos que, más que nunca, creer en Yeshua HaMashiach, el Redentor, el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios que ha venido a nuestra vida para traernos salvación. Dios te bendiga. Yo quiero que en este día, si estás pasando crisis, dolor, problema, creas en Jesús. Él vino a la tierra para romper toda obra del maligno. Y Él está aquí entre nosotros, está paseándose entre nosotros, en tu casa, en tu barrio, ahí donde estés, en ese dolor, en ese quebrantamiento, en ese problema, para manifestar su poder, para manifestar su gloria. Le damos gracias a Dios y vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga mucho. Vamos a seguir con la palabra. Ya que hablaba de los sacerdotes, vamos a hablar de los sacerdotes. Amén, de los ungidos, con un propósito. Gloria a Dios. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas. La palabra nos habla de los sacerdotes en diferentes libros de la Biblia y nos encontramos a veces que
el tema de los sacerdotes es un tema muy amplio para el pueblo judío y para el pueblo de Dios. Pero a veces nosotros es como que estamos un poco desconectados de ese tema, ¿no? Porque uno a veces lee más los libros que más acostumbra, ¿no? Los libros de Salmos, los Proverbios, los libros de los milagros de Jesús. Entonces, como que siempre se va como a esos libros, ¿no? Que uno siente algo ahí cuando lee de lo que el Señor hizo sobre la vida de las personas. Pero uno de los temas que es importante es el tema de los sacerdotes. Cuando nosotros llegamos al Señor no sabemos nada de eso, no conocemos nada. Lo que Dios tiene con nuestra vida. Pero cuando nos empezamos a meter, Dios comienza a cambiar la visión de nuestra vida. Y las personas, puede ser que las personas llegan a veces con unas influencias satánicas en su vida, con las marcas de las tinieblas, con un montón de cadenas de espíritu, de maldiciones, que están operando sobre su vida. Pero cuando nos metemos en la palabra, lo que vamos a encontrar que Dios comienza a preparar nuestra vida como sacerdotes de Dios. Dios comienza a prepararnos. Y Dios quiere que nosotros nos entrenemos en la palabra para que podamos descubrir las cosas que Dios preparó para nosotros. Dios preparó para nosotros. Hay creyentes que no saben nada de este tema, que no conocen nada, que tampoco se preocupan por meterse dentro de los temas importantes de la Biblia, que son esos temas que nos van a abrir la visión espiritual y nos van a preparar para lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y dice la Biblia entonces ahora, el capítulo número 5, el versículo 14 del segundo libro de Crónicas. Escuchen lo que dice la Biblia. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Bueno, cuando nosotros vemos acá los sacerdotes, nos encontramos que en diferentes libros, como dijimos recién, los sacerdotes estaban presentes en diferentes circunstancias, porque hay veces que los sacerdotes estaban en un buen momento como este. El templo de Salomón estaba terminado y todo estaba preparado, pero faltaba lo más importante, faltaba la gloria de Dios. Dentro de ese templo había mucho oro, mucha plata, muchas piedras preciosas, una bendición tremenda había, pero faltaba la gloria de Dios. Y como todo estaba preparado para que en ese lugar se manifieste la gloria de Dios, fue un buen momento para los israelitas, fue un tiempo poderoso. Dios se manifestó sobre ellos. Y dice la Biblia que el capítulo número 5, el versículo 14. Miren, escuchen qué dice, a ver. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La gloria de Dios se metió dentro del templo de Salomón. Cuando se terminó el templo, dice que se manifestó en el templo y que no podían estar ahí, que cayeron al piso bajo la gloria de Dios. La gloria de Dios fue la nube que se metió ahí, que los tocó profundamente, los tocó, se manifestó su poder. ¿Por qué? Porque había un ambiente preparado. La presencia no se manifiesta sobre lugares en donde no hay ambiente, donde no está preparado, los corazones no están preparados. Dios no va a ir a cualquier lugar. Dios se va a manifestar en lugares donde se lo adora, se lo honra, donde hay un sacrificio de corazón. Y Salomón dice que preparó un lugar para que se manifieste Dios sobre ese lugar. Y se manifestó. Y vino la gloria de Dios. Entonces, en un momento donde fue uno de los momentos más altos, una graduación alta, un nivel alto de gloria, de presencia de Dios, de prosperidad, de bendición, de llenura de Dios sobre los sacerdotes. Los sacerdotes estaban ahí, dice que estaban ministrando al Señor con la alabanza, con la música, estaban
soltando la bendición, que estaban con los shofares, con los cuernos. Dios estaba obrando en ellos y se desató un espíritu fuerte. Y llegó un punto que no podían más estar porque era tan pero tan fuerte. La nube se metió dentro de ese lugar del templo y comenzó a haber un derramamiento poderoso de la gloria de Dios. Entonces cuando nosotros llegamos a Dios, no comprendemos. Yo llegué a Dios y no comprendía nada del tema, de los temas bíblicos, ¿no? Del sacerdote, de los sacrificios, las ofrendas, los pactos, los altares. Pero después cuando comencé a meterme, yo precisaba, yo siempre digo que yo precisaba nada más que Dios me dé la libertad de los vicios, de las adicciones, las maldiciones que me oprimían. Pero después, con el correr de los días, de la semana, de los meses, yo me empecé a meter dentro de la palabra. Y cuando me metí dentro de la palabra, cuando me meto dentro de la palabra, yo comencé a ver cosas que ni tenía idea, ni sabía. Yo quería solamente estar firme, libre de las adicciones. No quería nada más, porque mi problema fue ese. No quería nada más. Yo quería nada más que Dios me bendiga, me fortalezca y listo, ya está. Pero lo cierto es que cuando nosotros permanecemos en Dios y seguimos buscando a Dios y seguimos hablando con Dios y seguimos preparando nuestro corazón para que Dios sobre nuestra vida, nos vamos encontrando con cosas nuevas. Y comencé a buscar en la palabra y Dios me comenzó a revelar algunas cosas, más lo que yo escuchaba de las personas que me estaban instruyendo y de los libros, de los estudios sobre los diferentes temas, ¿no? Porque no es todo que Dios me reveló, no. Yo me fui preparando, me fui metiendo dentro de la palabra y después Dios comenzó a tratar con mi corazón y vinieron revelaciones de Dios que son importantes para nuestra vida, porque hay gente que va pasando el tiempo pero siempre están igual, o sea, siempre están igual, llegaron a un tope, ahí ya está, listo, y no hubo más revelación de Dios, ya no hubo más conocimiento. Y cuando yo comencé a meterme en el tema de la palabra, cuando llegué al tema del sacerdote, para mí fue tremendo eso. ¿Por qué? Porque yo no conocía lo de Dios y comencé a ver que cómo era Dios con el sacerdote, que qué era ser un sacerdote de Dios, ¿no? Cuando Pedro dice que somos una nación santa, real, sacerdocio, real sacerdocio de Dios. Es algo tremendo eso cuando Dios comienza a tratar con nuestra vida, con nuestro corazón, y Dios comienza a prepararnos. Dios comienza a prepararnos. Entonces los sacerdotes son las personas que son preparadas por Dios, que son enseñadas por Dios para estar delante de la presencia de Dios. Lo que Dios ha preparado para este tiempo, para nuestra vida. Dios quiere que lo manifestemos, esa gloria de Dios. La gloria de Dios obrando sobre nosotros. Yo tuve un momento donde fui tocado por el Espíritu Santo y sentí esa presencia fuerte de Dios sobre mi vida, sobre mi corazón, que me dio la fuerza y la revelación de lo que verdaderamente yo era para Dios. Y Dios comenzó ahí a darme la fuerza para que me libere de todas esas cosas que me estaban oprimiendo sobre mi vida. Entonces, cuando vamos caminando con Dios, vamos aprendiendo muchas cosas. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, si nosotros nos dejamos llevar por la voz de Dios, por la voz del Espíritu Santo, va a ser el Espíritu Santo que nos va a llevar a un tiempo de manifestación de Dios, un tiempo poderoso. A veces uno tiene que ser perseverante, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces que nos sentimos en situaciones difíciles, vienen las preocupaciones, vienen las pruebas, vienen las ansiedades, vienen los pensamientos, vienen un montón de cosas, los problemas de la familia, del trabajo, de diferentes cosas. Pero nosotros tenemos que perseverar en Dios.
y tenemos que seguir buscando de Dios, porque eso va a marcar sobre nuestra vida la madurez. Las personas que permanecen son las que maduran, son las que se fortalecen en Dios y son las que tienen raíces. Y Dios las puede usar como columna. Las personas que siguen escuchando la voz de Dios y siguen escuchando la voz de Dios y por momentos no se escucha nada, pero seguimos escuchando la voz de Dios. Mire, en la Biblia dice de que llegaron al desierto ellos y Dios dijo que preparen el tabernáculo. En 40 años de desierto, que los tiempos eran difíciles, Dios estaba con ellos, Dios estaba sobre su pueblo, pero los sacerdotes estaban preparados. Los sacerdotes estaban en el medio del desierto también, pero estaban preparándose para Dios. Seguían buscando de Dios. Hay gente que cuando vienen las luchas, vienen los temores, vienen los problemas, sueltan lo que Dios puso sobre su mano. Y Dios quiere que nosotros sigamos adelante, que nos sigamos preparando. La diferencia de la persona que está creciendo con la persona que no crece es que permanece, que tiene raíces, que sigue buscando de Dios, se sigue llenando de Dios. Tiene problemas, pero sigue adelante. Luchas vienen, pero sigue adelante. Y la Biblia dice, el capítulo número 33, el versículo 9, dice la Biblia. Escuchen lo que dice la Biblia acá. Del Éxodo. El capítulo 33 y versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. O sea, que el sacerdote dice que llegaba a la puerta del tabernáculo, Moisés, la persona que conocía a Dios, y que automáticamente la columna de nube se posicionaba sobre el tabernáculo, a la puerta. Y cuando el Señor dijo a los judíos, le dijo, yo soy la puerta. Para nosotros esa palabra suena como, bueno, la salida de los problemas, la puerta para salir de las tinieblas, de los vicios, de las enfermedades. Pero para los judíos, la palabra yo soy la puerta era lo que leímos recién. ¿La puerta de qué? De la gloria de Dios. La puerta de la presencia de Dios. Y dice en el versículo, el número 10, dice que todos los ojos se fijaban sobre la puerta cuando el sacerdote entraba y se encontraba ahí con Dios, que todos pensaban ahí qué era lo que pasaba ahí. O sea, todos fijaban los ojos sobre la puerta, sobre la vida de Moisés. Y él entraba y ministraba al Señor ahí. Y se posicionaba la nube sobre el tabernáculo. O sea, cuando él llegaba la nube y se posicionaba en ese lugar. La persona que tiene la presencia de Dios. La persona que está con Dios. La persona que lo conoce a Dios. La persona que se llena de Dios. Porque a veces nosotros tomamos las cosas de Dios como muy encima, así muy por arriba nomás. Pero Dios quiere que nosotros seamos los sacerdotes de este tiempo, los sacerdotes que se meten en la presencia de Dios, las personas que ya palparon la presencia de Dios, la gloria de Dios, los que fueron impartidos por el Espíritu Santo, los que recibieron esa gloria sobrenatural de Dios. Dios desciende sobre el corazón, Dios desciende sobre el alma, sobre el espíritu. Viene un fuerte fluir de la gloria de Dios sobre la vida de la persona. Ya nunca más va a ser la misma persona, nunca más. La persona que palpó la gloria de Dios sobre su corazón va a recibir una autoridad
sobrenatural. Va a necesitar estar con Dios. Va a querer estar con Dios, va a tener una sed en su corazón. Si pasa por problemas, si no pasa por problemas, ya no es que se va a presentar delante de Dios porque tiene prueba, porque tiene lucha, para que Dios me responda. Dios, por favor, respóndeme, que estoy pasando por problemas. No, ya quiere estar con Dios. Ya quiere que Dios ministre su vida, su corazón. Porque sabe que del momento que se arrodilla delante de Dios, delante de la presencia de Dios, desciende ese fuego de Dios sobre su corazón. Y Dios toca su corazón. Y eso no digamos que no se puede explicar eso. Eso es algo que es sobrenatural cuando viene la presencia de Dios, cuando se desata la gloria de Dios. Entonces, los sacerdotes fueron pasando por diferentes problemas, por diferentes situaciones, por diferentes luchas. Fueron por el desierto 40 años, se cruzaron con un montón de situaciones difíciles, de guerras contra los enemigos que peleaban contra ellos, los problemas que estaban dentro del pueblo de Dios también, los problemas que los israelitas tenían, pero ahí estaba la carpa, estaba la presencia de Dios, estaban los sacerdotes ministrando a Dios. Ya no eran personas que necesitaban que Dios me ayude, que Dios me ayude, que Dios me ayude porque tengo un problema. No, sino que eran los sacerdotes que se preocupaban por la presencia de Dios, cuidaban la presencia de Dios. Si la presencia de Dios estaba presente dentro del pueblo de Dios, la gloria de Dios iba a estar ahí. Y Dios iba a hacer cosas grandes sobre su pueblo. Si faltaba la presencia, se terminaba todo. Porque todo iba a finalizar. Porque lo que sostenía a ese pueblo era la palabra que Dios le dio, la presencia que Dios le dio. Y dice la Biblia que en ese momento Moisés estaba preocupado por eso y que trabajaba para eso, para que la gloria de Dios no falte en ese lugar. La provisión estaba, la bendición estaba, pero había alguien que se preocupaba por la presencia. No tengo que descuidar la presencia de Dios por la provisión de Él. No, me voy a preocupar por esto, y descuido la presencia. Si falta la presencia, va a faltar todo después, porque muchas veces nos enredamos en las cosas del mundo, nos metemos bajo ese mismo espíritu que la gente que no conoce a Dios está bajo esa influencia. Entonces, en el tiempo que comenzó la cuarentena, ese tiempo fue un tiempo donde fue un tiempo muy difícil, ¿no? Para todos en general, pero creo que principalmente para los que no conocían a Dios y para los que estaban con Dios ahí a medias, porque después de la cuarentena fue como que quedó muchas cosas, quedaron en el camino para muchas personas. Muchas personas dejaron de servir, muchas personas dejaron su relación con Dios, muchas personas dejaron de escuchar la voz de Dios, muchas personas se enfermaron, muchas personas se quedaron bajo una influencia satánica. Esto de la cuarentena fue algo muy fuerte, porque no se podía salir y la gente se enganchaba con el tema de las películas, del Netflix y de un montón de cosas, las redes, bajo una influencia tremenda. Y hay momentos donde nos tenemos que meter solamente en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios hay un fluir poderoso. Vamos a tener palabra de Dios siempre. Los días de la cuarentena para nosotros fueron días difíciles también, pero buscamos a Dios. Buscamos a Dios. Buscamos a Dios en ayuno, buscamos a Dios en vigilia, clamamos a Dios. O sea, estábamos metidos en Dios. Y fue eso lo que nos dio la fuerza para poder seguir adelante. Y después que la tormenta pasó, seguir en pie y estar firme, porque el sacerdote es aquel que no sale de la presencia de Dios.
que está metido en la presencia de Dios. La cuarentena finalizó, pero sobre muchas vidas dejó un desastre. Muchos dejaron la presencia de Dios. Muchos salieron de su servicio, muchos hermanos. Y para otros la cuarentena no terminó todavía, porque no salieron nunca más de su casa. Y no salieron más a la iglesia, y no salieron más a servir. Y Dios es un Dios que cuando Dios nos llamó, Dios estaba viendo ya todo el tiempo que se vivía, lo que iba a venir sobre la tierra. Y si nosotros hablamos que tenemos un Dios de poder, Dios quiere que lo manifestemos, ese poder que recibimos de parte de Dios. Dios quiere que lo manifestemos, que lo nuestro no sean palabras nada más. Dios quiere que lo manifestemos. Entonces, los sacerdotes en el templo de Salomón fue el mejor momento. Vino una gloria de Dios, un quebrantamiento tremendo sobre el pueblo de Dios y sobre ellos que estaban ahí en el mover del Espíritu. Estaba la gloria de Dios, estaba ahí. Fue tremendo eso. Pero también fue tremendo en los 40 años de desierto, donde nosotros no lo vamos a entender nunca eso porque nunca estuvimos en el desierto, más que decir, bueno, yo crucé, ¿no?, por un desierto en cierto país y no se terminaba más, y no se terminaba más, y varios kilómetros, varios días, y yo pensaba, digo, qué tremendo lo que será el desierto como pasaron los israelitas, porque una cosa que lo pases en auto y otra cosa es que lo pases, que vayas caminando. Entonces, los 40 años que pasaron los israelitas en el desierto fueron días de bendición, porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. La palabra estaba sobre ellos. La provisión divina estaba sobre ellos. El desierto fue un tiempo de mucha muerte. Muchos murieron. Los que salieron de Egipto con un espíritu de esclavitud, con una mente negativa, con una mente de despropósito, fueron los que no pudieron entrar a la tierra prometida. Es por eso de que tenemos una lucha dentro de nuestra vida, es el despropósito y el propósito de Dios. Lo que Dios tiene con nuestra vida, pero también con lo que tenemos que pelear. Las fuerzas espirituales, las cosas que se mueven en contra de nuestra vida. Que para que se cumplan los planes de Dios en nuestra vida, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Y muchas veces ser fiel representa que vamos pasando por un desierto y que nos sentimos solos a veces. Nos sentimos desanimados, nos sentimos sin fuerza. Pero tenemos que seguir, porque el sacerdote dice que fue caminando por el desierto, se fueron moviendo por el desierto, pero la bendición de Dios estaba sobre ellos. Y Dios estaba sobre ellos. Los sacerdotes, los que entendieron lo que somos los sacerdotes. ¿Somos sacerdotes o somos hermanos que solamente buscan la ayuda de Dios, que Dios me conteste, que Dios me responda Dios porque ahora preciso esto? No, somos sacerdotes de Dios, que ministramos al Señor delante de la presencia de Dios, que buscamos su gloria. O sea, si Dios me responde, gloria a Dios. Y si no me responde, Dios sabe por qué, pero me voy a buscar a su presencia, a su palabra, a la vida de Cristo, a lo que Dios tiene con nuestra vida, a sus planes gloriosos sobre nuestra vida. Dios quiere eso para nuestra vida. Sí, Señor. Pero cuando dejamos de ser sacerdotes de Dios y somos personas que estamos en necesidad, estamos en lucha, estamos en prueba, no sé si salgo de esto, y ahí es donde todo se frena. Pero Moisés dice que la nube de gloria seguía a Moisés. Digo, qué tremendo esto, un hombre mortal que mueva la gloria de Dios en el desierto, cuando muchas veces los israelitas estaban presos de los espíritus que
que controlaban su vida, los espíritus que controlan. Y este tiempo también. Son tiempos donde hay espíritus que controlan a los creyentes, que dejan las puertas abiertas de su vida, de su corazón. Un tiempo donde tenemos que tener cuidado. O sea, creo yo como un principio para mi vida, la palabra de Dios no me tiene que faltar. No me tiene que faltar. Dios quiere que meditemos en la palabra todos los días. Porque hay muchos mensajes dando vuelta que carecen de la palabra de Dios, que carecen de Cristo, del mensaje del Espíritu Santo. Muchos mensajes. Yo por momento a veces cuando escucho algunos mensajes digo, le doy gracias a Dios porque me dieron una palabra de Dios, porque recorrí muchos psicólogos, mucha gente que me quiso ayudar y no pudieron. Y yo escucho muchos mensajes que no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, no cambian el corazón del hombre. Son muy motivadores, algunos muy lindos, suenan muy lindos, bárbaros. Y si a alguno les sirve, muy bien, bienvenido sea. Pero donde no hay una palabra fuerte de Dios, donde no se habla de la unción del Espíritu Santo, del perdón de los pecados, de la redención de la maldición, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, de lo que le interesa a Dios, de los pensamientos de Dios, creo que falta lo más importante. Y estos tiempos son tiempos para nosotros, los creyentes que escuchamos, debemos tener cuidado. Lo que escuchamos, lo que ponemos en práctica en nuestro corazón. Entonces, dice, los sacerdotes en esos días, dice, Moisés movió la nube de la gloria de Dios. ¿Por qué? Dice que él llegaba al tabernáculo y llegaba la nube, llegaba la gloria de Dios a ese lugar. Su poder estaba ahí sobre la vida de Moisés. El templo de Salomón se manifestó esa gloria de Dios. Debemos llegar a ese nivel en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes de Dios. Los que entendimos esto nos debemos preocupar por esto. ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? Yo creo que es lo mayor que Dios nos ha podido dar para nuestra vida, que nosotros podamos ingresar en la presencia de Dios. Es cerrar los ojos y saber que estamos frente del trono de Dios, ministrando al Señor. Cuando no lo conocíamos, estábamos perdidos. Fuera de la bendición de Dios, estábamos bajo la maldición, bajo el pecado. Pero cuando llegó Cristo a nuestra vida, nos redimió de pecado, nos liberó de maldición y nos posicionó como sacerdotes de Dios. Los sacerdotes son los que mueven la presencia de Dios. Son los que se mueven bajo la influencia de la presencia y de la gloria de Dios. Cuando están en su casa solos, cuando están en su casa, cuando están en la calle, cuando están en la reunión, cuando están sirviendo a Dios. Ayer domingo tuvimos una reunión, una presencia de Dios hermoso, algo poderoso de parte de Dios. Dios ha ministrado nuestra vida. El viernes también y en los diferentes días hemos recibido una bendición tremenda de Dios. Pero estos son los días de los sacerdotes. Y dice ahora, mire, escucha acá que dice el libro de Josué, el capítulo 6 y versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Cuando ellos llegan al río Jordán, los primeros que tenían que entrar eran los sacerdotes. O sea, tenían que tener la fe de lo que Josué le estaba diciendo. Tenían que entrar adentro del agua, mojarse los pies, y con el arca sobre sus hombros debían llegar al medio del río Jordán.
Y cuando ellos llegaron ahí, las aguas, dice que venían desde arriba, se frenaron y para el otro lado se fueron hacia el mar muerto y pasaron en seco. Los israelitas cruzaron a la tierra prometida por causa que los sacerdotes escucharon la voz de Dios por medio de la vida de Josué y se pararon en ese lugar. Los primeros fueron los sacerdotes y pasó el pueblo, todo el pueblo va pasando la tierra seca. Y cuando el último sale, salen los sacerdotes y salen del río Jordán y nuevamente las aguas comienzan a fluir hacia el mar muerto. Pero luego cuando iban hacia la ciudad de Jericó, le dice Josué, bueno, ahora los sacerdotes, 7 sacerdotes se van hacia adelante, van a ir primero, van a preparar los shofares y van a comenzar a hacer lo que yo les digo. Entonces ahora, los sacerdotes en el libro del Éxodo fueron, como Moisés y su familia, los que ministraron en medio del desierto. Se desató una gloria de Dios. En el libro de Crónicas, en el templo, la gloria de Dios se manifestó y vino un quebrantamiento, una unción tremenda. Pero en el libro de Josué, los sacerdotes eran la punta de lanza, los que tenían que manifestar lo que estaban recibiendo de Dios. En ese lugar había que solamente seguir las directivas de Dios, lo que Dios estaba hablando. Fueron en dirección hacia el río Jordán. El río Jordán es un río que tenía una corriente rápida, pero se metieron dentro del río. Los sacerdotes están dentro del río de Dios, no fuera, sino dentro del río. Y cuando entramos dentro del río, Dios hace su obra sobre nuestra vida y sobre nuestra familia y sobre la gente que nos rodea. Pero después los sacerdotes van como punta de lanza. Si nosotros lo pensamos, lo que tenían que ir primero eran los que peleaban, los guerreros, los intercesores que iban con las escaleras ahí preparadas para trepar las paredes. Y Josué le dice, no, primero que vayan los sacerdotes, los 7 sacerdotes, y que preparen los shofares, que preparen todo, porque ahí se va a desatar la bendición. Y siguieron los pasos. Y fue lo que sucedió. Los sacerdotes son los punta de lanza, los que entran en la gloria de Dios y que su corazón está preparado para manifestar esa gloria sobrenatural de Dios. Dios se mueve sobre la vida de los sacerdotes, los que están en la misma presencia de Dios. Recuerde cuando dice que en el tiempo del desierto, que el tabernáculo estaba ahí preparado para los sacrificios, para que el sacerdote entre y que se desate esa bendición. Estaba todo lleno de oro, lleno de esa gloria de Dios, las lámparas prendidas, un lugar muy hermoso, muy lindo, un lugar de gloria, de presencia de Dios. Una persona que era de carne y hueso, pero sacerdote, un mortal, que fue preparado para ser un sacerdote de Dios. En medio de todo el oro, de toda la gloria de Dios, un lugar tremendo. Pero ¿sabes qué estaba? Sobre el piso de tierra. Sobre el piso de tierra. Podía ser de oro, pero el piso era de tierra. ¿Para qué? Para que no se olvide que estaba rodeado de la gloria, pero que todavía estaba sobre la tierra. Sus pies estaban sobre la tierra. Sus pies estaban sobre la tierra. Entonces, los sacerdotes son los que se rodean de la gloria de Dios, pero que sus pies están sobre la tierra. Y Dios en este tiempo quiere darte victoria sobre la tierra que estás pisando, sobre los lugares que te rodeas
vas a estar en la gloria de Dios. Sí, Señor. Va a haber una manifestación poderosa, pero son días para que nos aferremos a lo que Dios quiere hacer. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Dios quiere que se corten todas las fuerzas de las tinieblas que estuvieron operando, las maldiciones, los vicios. Pero muchas veces somos nosotros que no le permitimos a Dios. Si nos metemos dentro de la carpa de la gloria de Dios, como sacerdotes, no como personas que necesitan. Señor, preciso esto, Señor, preciso lo otro, Señor, quiero que me ayudes en este problema. Dejemos de lado eso. Vamos a ser sacerdotes de Dios. La gente que se llena de Dios. Los sacerdotes son la punta de lanza. Son los que tienen la autoridad de Dios. Delante de la presencia de Dios, pero también delante de las murallas de Jericó. Son los que se paran y con el sonido de su voz comienza a soltar esa palabra que tiene poder. Fuerza de Dios sobre las tinieblas. Las ataduras caen. Dice que Jericó estaba cerrada por causa de los israelitas. Jericó estaba cerrada por causa de un pueblo que no era como los de Jericó, no era como los filisteos. Pero Dios puso su temor sobre los enemigos. Se movieron en obediencia a Dios. Se movieron en la voluntad de Dios. Lo que Dios les pidió fue lo que hicieron. Y lo que hicieron fue lo que los llevó a la victoria. Y hay momentos donde las cosas se ponen difíciles y se ponen con mucha tensión, se pone fuerte la lucha. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios y nos dejamos llevar por el poder de Dios, una vuelta nosotros fuimos a un barrio a predicar que nunca habíamos ido a predicar. Y resulta de que yo miré por el Google y por el YouTube, y en ese barrio resulta de que unas personas hicieron una caravana así, ¿cómo se dice? Una procesión. Una procesión. Sí, una procesión de la Virgen, de los Santos, y resulta de que había gente que no querían de que hagan eso. Y salieron de los pasillos y mataron a un par de los vecinos que estaban haciendo esa procesión. Y resulta de que nosotros al poco tiempo fuimos a predicar ahí. Y claro, ya yo cuando vi eso, bueno, fuimos igual a predicar, pero llevas con otro espíritu, ¿no? Con otro pensamiento. Y resulta de que, bueno, cuando comenzamos con las reuniones, resulta que la puerta estaba cerrada y que los hermanos estaban con un poco de miedo. Y nosotros estábamos orando a Dios, estábamos ayunando y buscando de Dios. Y resulta de que yo le dije a los hermanos, digo, bueno, vamos a abrir las puertas. Y vinieron unos vecinos de ahí, que eran gente peligrosa de ahí, y resulta de que dijeron, no, si acá no van a hacer reunión, acá no van a hacer nada, acá no empiecen con la música, porque acá, y se va a terminar todo y listo. Y resulta de que los hermanos que congregaban ahí se encontraban con mucho miedo, asustados. Y dice, la verdad que le digo, que es mejor, dice, vamos a tener la puerta cerrada, porque dice es peligroso, dice, si dijeron de que van a entrar acá, que nos van a matar a todos, la verdad que, y yo sé que son gente brava, dice. Claro, ya era como que los hermanos estaban un poco, y bueno, dijimos, no, digo, vamos a orar nosotros somos sacerdotes de Dios, digo, así que vamos a abrir la puerta de una, listo, ya está. Y los hermanos miraban un poco asustados, así, abrí la puerta, empezamos a orar, y se paraban en el medio de la calle, cuando estábamos en la reunión, y comenzaban a increpar, a decir cosas malas, y gente que estaba armada. Y nosotros seguíamos confiando en Dios y seguimos adorando a Dios, porque no era como la iglesia, donde la iglesia dice, ay, qué bendición, pastor, gloria a Dios que vino, qué bendición. No, hermano, ahí sabes que te están esperando para... Y bueno, pero nosotros estábamos orando, estábamos confiando, y como sacerdotes de Dios, que somos punta de lanza, fuimos a hacer lo que el Señor quería, que era que se salven las almas. Bueno, abrimos la puerta y la gente esta nos venían a molestar.
Y los pensamientos eran como, claro, vos los ves, ¿no? Que están armados y que te están increpando. Pero dijimos, bueno, vamos a seguir confiando en el Señor. La gente pasaba y se paraban a mirar la reunión. Y se quedaban parados mirando. La gente esa no quería que entren, porque los amedrentaban. Y la gente entraba igual. Y al rato se llenó de gente ese lugar. Recibieron a Cristo, gente fue sanada, fue tocada por el Espíritu Santo. Un bautismo de gloria de Dios cayó en ese lugar. La gloria de Dios se manifestó sobre las personas que estaban atadas por los vicios, por las brujerías, por las hechicerías. Dios estuvo obrando. Pero hay unos momentos donde viene esa lucha, donde te quiere frenar. Pero los sacerdotes son las puntas de lanza, son los que siguen adelante. No son gente con autoridad cuando están ahí en la iglesia, está amén, gloria a Dios, y cuando tienen que ir a predicar, ya ahí es como que lo empiezan a pensar, y dicen, ay no sé, no puedo, veo cómo hago. Sino que los sacerdotes fueron los que manifestaron la gloria de Dios en el desierto. Se pararon en el medio del desierto Moisés y la nube de gloria vino sobre el tabernáculo. Un ambiente que no era un ambiente, no, sino que era un terreno muy árido, muy difícil, rodeado por enemigos, pero ahí estaba la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en este tiempo. Dios quiere que te levantes en el poder del Espíritu. ¿Dónde están los sacerdotes de Dios hoy? ¿Dónde está la gente que ya estuvo en la presencia de Dios? No seamos buenos creyentes solamente para estar dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia ya hay un ambiente. Son todos buenitos, bueno, generalmente, ¿no? Son todos buenitos, está todo bien, están todos generalmente convertidos. Pero Jesús fue a predicar a los lugares donde no lo querían. Se rodeó de ladrones, de prostitutas, de borrachos. Y le dijo a los que se creía que tenían a Dios, las prostitutas y los ladrones vienen primero en el reino de los cielos. Oh, qué ofensa eso, ¿no? Para esos que decían, no, porque yo soy fariseo, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo este lugar es mío. La gente que necesitaba. Y muchas veces somos creyentes, en la iglesia somos buenos creyentes, con todos los dones, pero afuera donde los tenemos que usar, no. Y Dios quiere que nosotros usemos los dones en los lugares de necesidad, los lugares de tiniebla. Se va a manifestar esa gloria de Dios sobre nuestra vida en lugares donde se necesita. Si se necesita en la iglesia también, pues tenemos que estar también. Pero hay lugares donde Dios está contando con nosotros. Nosotros estamos predicando los días domingos hace como 5 o 6 meses casi en la plaza. Un fluir del Espíritu Santo tremendo. Dios está tocando los corazones de las personas que necesitan. Dios quiere que se manifieste su poder sobre la gente que está apartada. ¿Cuánta gente apartada hay hoy? Porque muchas veces uno quiere un puesto, un lugar, y Dios está mirando los corazones de las personas que están sufriendo. ¿Cuánta gente se quita la vida porque se encuentran lejos de Dios? ¿Cuánta gente está sufriendo por eso? Y nosotros sí tenemos los títulos, que yo soy esto, soy lo otro, que recibí esto, que yo hace 20 años, que 30 años. Y la gente que necesita, hay gente que está muy mal y se encuentra deprimida bajo yugos de muerte, de esclavitud. Y nosotros somos los sacerdotes, somos los que tenemos que ir con la voz del Espíritu, con el shofar del Espíritu y transferirle la palabra. Cuando yo me acuerdo que yo decía, yo quiero predicar, ¿no? Que nunca había predicado. Y recuerdo que estaba predicando, que estaba preparándome en la escuela bíblica, yo daba testimonio, así. Pero la primer clase fue de evangelismo. Primero fue la parte de la teoría
y después fue la parte de la práctica, que era la práctica, los que pasaban la prueba. Y fuimos a la estación de tren de Merlo con los estudiantes y con la directora, y nos explicaron a todos lo que teníamos que hacer, que era predicar en cada vagón, uno de los estudiantes en cada vagón. Y yo nunca había hablado en público y era re tímido, no quería hablar, ni ponerme a hablar, no, ni nada. Y yo me acuerdo que llegué al andén y le dije a la profesora, le dije, ¿sabe qué? Yo creo que no lo voy a poder hacer, le digo, porque yo nunca hablé en público. Y dice, lo vas a hacer igual, me dijo. Lo vas a hacer igual porque te estás preparando para eso, me dijo. Y yo le dije, pero yo soy tímido, yo la verdad que yo no quiero hablar. No, dice, lo vas a hacer igual y vas a decir lo que Dios hizo sobre tu vida. Y venía el tren allá y yo decía, era como que venía llegando el tren y yo decía, ¿qué voy a decir? Dios mío, por favor. Y se abrieron las puertas del tren y a predicar se ha dicho. Y ahí fue como que me salió algo de adentro. Me transformé en ese momento. Y ahí fue donde Dios comenzó a obrar sobre mi vida. Si bien había hablado de Cristo. Pero Dios en este tiempo quiere que nos metamos, que veamos lo que nosotros somos en Dios. Los sacerdotes de Dios, los que van a liberar a las personas que están oprimidas por los poderes de las tinieblas. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle para que este tiempo sea un tiempo de propósito. Dios quiere que sean tiempos de propósito. Dios no quiere que perdamos el tiempo. Dios no quiere que perdamos el tiempo. Muchos creyentes que perdieron muchos años. Y los frutos, Dios pide nuestros frutos hoy. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos hoy? Son los días de los frutos, los días de los frutos. Bueno, ahora yo estoy haciendo esto para el Señor dentro de la iglesia. Sí, bárbaro, pero ¿dónde están los frutos de las personas que no conocen a Dios? ¿Cuánta gente ganamos la última semana? ¿Cuánta gente fue libre? ¿Cuánta gente fue tocada? ¿Cuánta gente estamos discipulando? ¿Con cuánta gente nos conectamos? ¿Cuántas personas son las que levantamos y le dimos una palabra de Dios? ¿Cuánta gente? Son días de desafío de Dios. Vamos a orar. Señor, soltamos la palabra de poder. Señor, declaramos bendición sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor.